Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otro spot que organiza la Comisión de Relaciones Laborales de ADRA. Hoy con la visita especial del vicepresidente, Hernán Sandro, que nos va a comentar precisamente el tema gerenciando recursos humanos y operaciones en un momento tan particular que nos toca vivir. Producto también de este momento difícil, lamentablemente hoy no nos va a poder acompañar el doctor Federico Basili con la parte de actualización normativa, así que dispensamos su ausencia por razones familiares, y vamos a dialogar un poco sobre los temas estos, ¿no? Cómo gerenciar en este momento, cuando realmente estamos en un momento tan particular, cuando hablamos de contención de los equipos de trabajo, cuando hablamos de empoderar, de cómo llevar adelante los objetivos, el cumplimiento de objetivos. Bueno, seguramente de todos estos temas vamos a estar conversando. Nos está acompañando también Gustavo Aquino, a quien le doy la palabra y la bienvenida. Gustavo. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me acuerdo cuando empezamos a hablar con Hernán del tema, de su participación, barajamos varios temas, ¿no? Hasta que finalmente trabajamos el tema de su doble sombrero. Hernán trabaja en el Hospital Alemán, además de ser vicepresidente de ADRA. Se desarrolló en recursos humanos, pero ya de hace un tiempo es que tiene los dos sombreros, el de recursos humanos y el de operaciones, en la cabeza. Entonces maneja dos gerencias. No es el único caso, tampoco es el primero de los casos estos de doble sombrero de recursos humanos, y típicamente con operaciones, ¿no? Como fue Horacio Cortés en Baco, en la fábrica de herramientas, por ejemplo, ¿no? Ya en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, y otros más, hubo varios más. ¿Sí? Y también experiencias o pasajes. Yo le recordaba a Hernán de otro integrante de nuestra Comisión de Asuntos Laborales de ADRA, que es Fernando Portero Castro, ¿no? El de hoy director de Recursos Humanos de Molinos. Y Fernando tiene largos años trabajados en Telecom, antes de Molinos. Y en Telecom él pasó por operaciones. En un momento lo sacan de... No es que le pusieron los dos sombreros, que la cabeza de Fernando daría para llevar cómodamente dos sombreros, por el volumen, digo, ¿no? Pero, sino que lo dejaron a cargo de operaciones como una rotación programada en la zona de Zárate Campana, ¿no? Cuando me lo contaba Fernando le pregunté, difícil, ¿qué tal el resultado de la experiencia? ¿No? Y Fernando me dijo, la verdad no, difícil no es fácil, porque en operaciones todo es cuestión de presupuesto / dotación, es todo tema por Q, ¿no? Vino una tormenta, se cayeron los palos son los postes, ¿no? Del teléfono. La regulación que tenemos dice que hay que levantarlos en 36 horas, entonces o tengo la dotación para levantarlos en 36 horas, y eso se calcula con regla de 3, dice, y si no tengo el presupuesto para llamarlo a Juan Carlos y que me mande gente de Byton para levantarlos, ¿no? Es muy sencillo, ¿tenés gente o tenés presupuesto? En cambio, me dice Fernando, en recursos humanos te piden que hagas magia. Bueno, esta era la anécdota de Fernando, ¿no? Hernán, esto era lo que daba un poquitito pie. ¿Cómo es la experiencia esta de manejar recursos humanos y operaciones a la vez en este hospital alemán? Hernán. Bien, bueno, muy bien, gracias. Gracias por recordarme la anécdota, me gustó, me resultó muy simpática cuando me la comentaste. Bueno, en primer lugar, agradecer, celebrar este espacio, que sé que es un espacio de un tiempo breve y limitado, que es un encuentro que tenemos con la comunidad de recursos humanos desde la Comisión de Asuntos Laborales. Ahí creo que tengo a alguien haciendo un poquito, si se silencian todos, ¿me ayudan? Perdón. ¿Sí?
Perdón, soy yo. Perfecto, Hernán, ¿eh? No pasa nada, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces agradecer a todos los presentes, agradecer a los organizadores de este espacio, breve, pero muy elogiado por lo que me cuentan los colegas de encuentro y de intercambio y de compartir experiencias, que se transformó sobre todo por la actualización laboral que también se da en cada oportunidad que se da este spot. Hoy, lamentablemente, Federico, como decía Gustavo y Juan Carlos, tuvo un imprevisto, el cual presenciamos, familiar, entonces le mando un abrazo a él y bueno, seguramente en la próxima vamos a contar con su valioso aporte. Agradezco también a mis colegas de la comisión directiva de ADRA que siempre apoyan todos estos emprendimientos de las comisiones, y a mi equipo de trabajo puntualmente, porque nadie lo hace solo, como siempre digo, y bueno, y que yo esté acá poniéndole voz a la tarea de dirigir recursos humanos y operaciones puntualmente del hospital, es gracias a ellos que día a día hacen su trabajo. Para hacer un poquito de historia nada más, digo, el 24 de enero del 2020, China aísla 21 millones de personas en una ciudad, y ya el 20 de marzo, es decir, 60 días después, la tapa de Clarín era esa, el 24 de enero, 60 días después entraba la Argentina en una cuarentena, donde empezaron con aislamientos obligatorios, permisos para circular, personal que dejaba de estar de un día para el otro en su lugar de trabajo, que estaba dispensado, y adivinen a quién nombraron en el medio de esos dos acontecimientos. En febrero del 2020 me honran con la dirección de recursos humanos y de operaciones del hospital. Y luego les voy a contar qué significa todo eso, pero de verdad, si hablamos de la pandemia, que implica una tormenta, estar en un hospital, uno está en el medio de la tormenta, ¿bien? Y no eran momentos para ir a un refugio, eran momentos para ponerle el pecho a esta nueva necesidad, porque el lugar donde hay que atender a la sociedad son los hospitales, y nos tocaba a nosotros ese lugar, que sinceramente después de 25 años de trabajar en salud, lo viví y lo vivo como un privilegio, como tener la posibilidad de aplicar todo el conocimiento de tantos años con este doble sombrero que hablaba Gustavo, que es el de las personas, y que son las operaciones de un hospital. Un hospital que fue fundado en 1867, fíjense la cantidad de años que tiene, que ocupa toda una manzana en el barrio de Recoleta, que tiene 136 camas y que está construyendo 64 más, camas de internación general, tiene 49 camas de unidad de cuidados críticos y estamos construyendo 16 más, tiene 61 camas de hospital de día, está construyendo 10 más, tiene 10 quirófanos y está construyendo 10 más en una obra que está en pleno desarrollo, en medio de una pandemia, con 11.000 metros cuadrados, que implica también la integración de todos los procesos al hospital ya en funcionamiento. Así que ahí se nos suma algo más de complejidad. Y para todo esto tenemos más de 3.000 personas que en relación de dependencia o profesionales autorizados a desarrollar su actividad profesional en el hospital, o algunos servicios tercerizados como ser la limpieza de espacios comunes y el servicio de vigilancia, llevan adelante esta operación. Recursos humanos, creo que siendo una actividad de ADRA, hablamos de la gestión de personas. Los que me conocen y ya me escucharon hablar más de una vez, saben que para mí los recursos, se llama recurso humano, el humano es un fin en sí mismo, el recurso es un medio para alcanzar un fin. De todas formas, no importa cómo lo llamemos, sino lo que hagamos y cuál es la concepción de las personas que tenemos. Entiendo que desde el área de recursos humanos tenemos que tener en claro que no gestionamos solamente la fuerza de trabajo, ya sea física o intelectual, sino que lo que hacemos es gestionar emociones, porque detrás de cada uno de los 7.700.000 millones de personas que somos en el mundo hay emociones que se combinan de manera distinta, así que no hay una fórmula de cómo gestionar. Y por otro lado está operaciones. Digo, y operaciones sí, les explico quizás un poco más qué implica operaciones dentro de un hospital, desde los servicios generales, pasando por el lavadero, por la cocina, por el servicio de limpieza,
por admisión, por todos los sistemas, los desarrollos informáticos, el depósito, el abastecimiento, es decir, todo aquello que permita responder a la necesidad, ya sea en pandemia o fuera de la pandemia. Un hospital es complejo en sí mismo, a cuestiones tales como espacios, como insumos, y bueno, la dotación en el área de recursos humanos. En cuanto a espacios como particularidades ahora en la pandemia, tuvimos que duplicar camas, tuvimos que generar espacios que no estaban pensados para internación, en que puedan ser lugares para internación, y eso traía aparejado un montón de otras necesidades, ¿no? Los insumos en cuanto a mobiliarios, en cuanto a sábanas, en cuanto a muebles y útiles generales, que son necesarios para poner en funcionamiento un lugar nuevo. Les recuerdo, en el medio de todo esto, también planificando una obra que entendemos está terminando hacia fin de año. Y en cuanto a la dotación de personal, dos cuestiones muy, muy puntuales. Por un lado, tener la cantidad suficiente que también estaba supeditada a la pandemia y a la enfermedad, a la prevención que hacíamos dentro del hospital, por supuesto, brindando todos los elementos que hacemos, brindando todos los elementos de protección personal, siguiendo protocolos, ajustando la estructura, pero también existe el contagio comunitario, y eso por momentos también nos deja más o menos diezmada la dotación, pero además de la cantidad, tiene que ver con la formación, es decir, yo puedo abrir un área de internación y puedo contratar personal, pero también tengo que contratar personal capacitado. Entonces toda la ingeniería que implica la rotación de personas y la formación de personas para ocupar puestos determinados. No es lo mismo atender un área de cuidados críticos que un piso de internación general. Es decir, las personas necesitan capacidades diferentes para eso, y la formación también es un desafío. Entonces, digo, ¿dónde se encuentra operaciones y recursos humanos? En poder responder juntos a esto de tener el espacio necesario, tener los insumos necesarios y tener la dotación necesaria para cubrir una necesidad puntual como estamos teniendo ahora, pero una necesidad que está permanentemente presente en un hospital. Pensemos que una institución sanitaria de las características del hospital, que se centra en la alta complejidad, en los trasplantes, en tratamientos oncológicos, pero también en todo tipo de enfermedades, abrió un día de 1867 y no cerró nunca más. Es 7/24. Acá no hay ninguna circunstancia que nos haga parar la máquina. La máquina un día empezó a funcionar y va a seguir funcionando, Dios mediante, 150 y pico más, además de los que ya trae, ¿no? Entonces, bueno, digo, el espacio, los insumos y la dotación para responder las necesidades. Tenemos una ventaja. Nosotros acreditamos con Joint Commission Internacional, que es una acreditadora de calidad y seguridad del paciente, hace 2 años, y eso nos dio una cantidad de elementos medibles que están divididos en capítulos, que te permiten garantizar procesos que respondan a esto que les decía, a la calidad y a que sean procesos seguros para el paciente. Detrás de eso la sustentabilidad de la institución, la seguridad del personal, pero teníamos todo muy estandarizado. Fue una evaluación muy, muy exhaustiva, ¿no? Con auditores americanos con muchísima experiencia en diversos hospitales del mundo, y te toman los elementos medibles como si estuvieran en un hospital de la India, como si estuvieran en un hospital de Nueva York, o el país que sea, ¿no? Y se guían porque esos estándares sean cumplidos en la totalidad, tal como dice el manual. Entonces, eso, además de procesos claros, nos exigía planes de contingencias que terminamos aplicando en este momento que lo necesitábamos. ¿Bien? Cuando me tocó gestionar todo esto, me vino a la mente algo que siempre decía en las clases de administración de empresas, de querida carrera de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires. Me decían si es ciencia, si es técnica o es arte. Y esa era una pregunta que hacíamos en todos los exámenes, si la administración es ciencia, técnica o arte. Entonces me pregunté a mí, ¿la dirección de recursos humanos y operaciones es ciencia, técnica o arte? Y la verdad que las tres cosas, ¿no? Es ciencia para conocer, la técnica para modificar y arte para crear. No se me ocurre, la verdad, que una gestión de recursos humanos y operaciones que no combine armónicamente el saber por qué, el poder modificar aquello que deseamos modificar y tener la flexibilidad para poder
crear situaciones nuevas, para poder tomar decisiones ágiles, que creo que en eso se basa una gestión combinada de la posibilidad que te da dirigir operaciones y recursos humanos es poder tomar decisiones ágiles, poder definir estructuras que sean flexibles, que se adapten a las diferentes necesidades, digo, y esto casi como una definición para cualquier organización moderna, entiendo, un liderazgo situacional, poder brindar a las personas la posibilidad de liderar situacionalmente determinadas circunstancias, ¿bien? Gestionar por indicadores, sí o sí, y gestionar por indicadores de manera secuencial. ¿Qué pasa si? Me parece eso, ¿qué pasa si el indicador me da esto? ¿Cuál es el paso a seguir? Eso es lo que nos permitió poder día a día ir adaptando la necesidad de la operación del hospital a lo que nos imponía el contexto. Entonces, decisiones ágiles, estructuras flexibles, liderazgo situacional, gestión por indicadores secuencial, pero sobre todo con foco en las personas. Nada de todo esto sería posible sin las personas. Entonces, para asegurarnos de que el espacio, la dotación y los insumos estén alineados, necesitamos gente que pueda, que quiera y que sepa. Y ahí es donde encuentro yo las variables del hacer. Tengo que garantizar que la persona sepa cómo hacer las cosas, claramente de recursos humanos, ¿no? Que tenga las capacidades necesarias para poder llevar adelante una tarea. Necesito que la gente quiera, que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer. Y para eso tengo que trabajar en el propósito, tengo que trabajar en la motivación de las personas y en los incentivos, tengo que explicar el porqué, para que quieran ser parte de ese proyecto. Y ahí hablábamos de la contención y las dificultades y la escucha. Y después que pueda, que tenga las herramientas, que tenga las condiciones para poder llevar adelante aquello que sabe y que quiere hacer. Si alguna de esas tres variables no se da, si la persona sabe y puede pero no quiere, no va a suceder. Si la persona puede y quiere pero no sabe, no va a suceder, y así es que llegamos a la necesidad ineludible de la combinación de las tres variables. Entonces digo, podemos tener el espacio, podemos tener los insumos, pero tenemos que tener claramente una gestión con foco en las personas. Y ahí es donde la mirada de operaciones y recursos humanos tengo la posibilidad de que confluyan en el mismo lugar. Y acá yo, para ir cerrando y después pasar a las preguntas, sé que tenía 15 minutos y estoy cumpliendo con eso, tal como me recomendaron, voy a leer un fragmento de una letra de Facundo Cabral, digo, porque me parece que en estos tiempos que corren, el foco en las personas es fundamental. Y dice, me gusta la gente simple, que se levanta temprano, porque hay que limpiar la calle, pintar al frente al mercado, bajar del camión la fruta, repartir los telegramas, servir el café y la sopa, pescar, embolsar la papa, cortar el árbol preciso para hacer una guitarra, con la que un día el cantor caminará por la patria, contando a la gente simple, porque sin ella no hay nada. Creo que nuestra gestión tiene que estar centrada en que la gente pueda, que la gente sepa, que la gente quiera. Entonces, vuelvo a agradecerle a ustedes, a todo mi equipo, que me permite darle voz a esta experiencia. Quedo abierto a las preguntas y a todos los trabajadores que son esenciales ahora y siempre, porque es la gente simple. Así que bueno, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Hernán, realmente clarísimo. Me quedaron cosas muy importantes, muy simples y a la vez tan profundas, ¿no? El tema del ser y el hacer. Decían por ahí que la gestión tiene que ver con que la gente haga lo que tiene que hacer, y el liderazgo con que la gente quiera hacer lo que tiene que hacer. Me pareció muy claro esto, pusiste el foco. Yo agregaría un poquito a la anécdota de Gustavo del comienzo, que nombraste ciencia, técnica y arte. Yo creo que también hay un poquito de magia en operaciones y en recursos humanos. Me gustó mucho lo que dijiste y creo que tiene mucho que ver con lo que decía al comienzo, esto de que ya no importa tanto cómo llamemos al sector, si recursos y capital, sino lo que hacemos con la gente para que las cosas pasen, ¿no? Esto me pareció importante de destacar, sobre todo en una actividad tan particular como la tuya, donde realmente afecta, y más en este contexto que hoy nos toca vivir, afecta indudablemente también y forma parte. En las organizaciones podemos hacer el reemplazo, podemos hacer, pero acá es esencial
y no lo podemos hacer virtual, tenemos que estar en el día, tenés que estar en el día a día con tu equipo, enfrentando las situaciones tan particulares. No sabía de la antigüedad del hospital, realmente me pareció también muy destacable, desde el año 1867, y cómo siguen aún en este contexto generando y ampliando y poniendo camas y creciendo. Me pareció sumamente esclarecedor y agradecido, por supuesto, por la amplitud de lo que nos has compartido, Hernán. No, bueno, el agradecido soy yo, Juan Carlos, por poder compartir la experiencia. Yo quería, hay como una vieja, digamos, apelo al egresado de la carrera, ¿no? De Relaciones del Trabajo de la UBA, ¿no? Hay como, voy a contradecir a mi amigo Ricardo. Ricardo es profesional de las letras, él es egresado de Filosofía y Letras, ¿no? Y él dice, el amor no correspondido es un invento de los malos poetas románticos, porque dice, el amor es correspondido o no es, ¿no? Pero yo sí rescato de mis años de experiencia, también de charlar con los colegas, una vieja historia de amor no correspondida, que es la de recursos humanos con la línea, ¿no? Que nosotros hacemos todo por la línea, ¿no? La evaluación de desempeño, hacemos lo mejor para que puedan evaluar a la gente, sentarse con la gente, hablar de estas cosas, mejorar la performance, en redunda, digamos, con beneficios que redonden a favor de la línea, pero la implementan mal o no la hacen bien, ¿no? Y entonces vivimos quejándonos de esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto se da, digamos, porque tienen el mismo jefe? La operación es distinta, Hernán, y te lo digo con un asomo de respuesta. Y ahora ya no te lo digo por el tema de la carrera y todo esto. Reformulame la pregunta. Esto de que no siempre, está una queja, me acuerdo también una frase de Ernesto Gore, que dice, en recursos humanos estamos llenos de respuestas para preguntas que jamás nos hacen, ¿no? Entonces esta cosa de de los colegas quejándose de que en la operación o en el negocio, en la línea, digamos, no están implementando bien las políticas de recursos humanos, ¿no? Todas las cosas, todas las herramientas que se generan para la línea, precisamente, de recursos humanos, ¿no? ¿Qué pasa cuando están juntas, digamos? Esto es como que la diseño, la implemento y custodio el funcionamiento de esto, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. A ver, lo primero, no sabés lo difícil es cuando me toca discutir conmigo mismo. Noche y noche entera. Pero bueno, siempre gana. Sí, ahí hay una bipolaridad manifiesta que la tengo que resolver con el servicio de psiquiatría. No, a ver, digo, tu pregunta, Gustavo, es muy buena. Y mira, la verdad que yo encontré, hace muchos años tuve el privilegio de ser invitado a escuchar una entrevista de Dave Bullrich. Éramos todos directivos de recursos humanos y él pidió que levanten la mano a aquellos que habían hablado con alguien de su oficina en la última semana. Por supuesto, todos levantamos la mano. Después pidió que levanten la mano todos aquellos que habían hablado con alguien de la organización, pero que no era de su oficina. También unos cuantos levantamos la mano, ya menos. Y por último dijo quién habló con un cliente de la organización en las cuales ustedes trabajan en la última semana. Y ahí habíamos sido muy poquitos, yo tampoco la levanté. Entonces él ahí nos dijo que recursos humanos tiene que trabajar para la organización, para la necesidad de la organización y no exclusivamente para las personas. Y acá la frase puede ser muy polémica y no la quiero sacar de contexto, digo, pero recursos humanos tienen que entender que la gestión y las políticas que implemente de recursos humanos tienen que servir también al propósito de la organización, porque sin organización no hay fuente de trabajo para las personas. Entonces digo, cuando yo capacito a una persona, vamos al idioma inglés, digo, para dar algo muy, muy, muy sencillo, digo, ¿no? Yo capacito a la persona para que utilice el idioma para mejorar el servicio o el trabajo que hace dentro de la organización. Ahora, si yo lo hago como un beneficio, tengo que llamarlo un beneficio, pero eso no es una política de capacitación, es una política de beneficio para esa persona. Entonces,
Me parece que el diálogo que tiene que existir es estas políticas que hacemos desde recursos humanos, estos planes que hacemos de recursos humanos, ¿sirven para la operación de la organización, para brindar un buen servicio, o simplemente lo hacemos para las personas, para la marca empleadora, que es válido, para el desarrollo? Me parece que cuando se dialoga, digamos, si se encuentra la mirada común, independientemente que dependa de dos personas, vamos a encontrar mejor el camino. Si cada uno va por su lado, me parece que se da esto que decís vos, donde están las dos partes insatisfechas. Mira todo lo que hacemos, y no es bienvenido, y el otro lado es, ¿para qué hacen todo esto que a mí no me sirve? Entonces ahí el diálogo me parece que es la clave. No sé si respondí un poco a lo que vos me preguntabas. Perfecto. Es como que también da una gestión de recursos humanos como empoderada, ¿no, Hernán? Bueno, claramente lo que marcó, digo, y no solo en el hospital, sino que escucho a muchísimos colegas, es que las áreas de recursos humanos se empezaron a sentar mucho más en la mesa de decisiones de las organizaciones con esta pandemia, ¿no? Digo, creo que puso a las personas en el centro de la escena, y la toma de decisiones con y para las personas obligó a las organizaciones a sentar al área de recursos humanos en la conversación estratégica. Bien, en muchos lados ya estaba, pero me parece que esto aceleró también ese proceso necesario de por sí. Es que para mí es totalmente estratégico que, como bien señalabas, Hernán, que esté el área no solamente sentada en la mesa de las decisiones de la organización, sino pensando también en el negocio, indudablemente. Cuando cada día es necesario que las personas que están, digamos, contribuyendo al manejo de las personas, en tu caso con las operaciones, estar fuera del negocio sería prácticamente inadmisible, digamos, ¿no? No conocer, digamos, los talentos que tienen que estar ocupando determinadas posiciones para brindar otras cosas, ¿no? Esto de la capacitación, el saber por qué, como bien señalaba, si no se traslada un beneficio, que indudablemente es válido, como bien señalabas, pero pensemos en el beneficio, pero también pensemos en el negocio. Sin negocio no hay emprendimiento, ¿no? Me parece sumamente claro. Ahí por ahí dicen, dime en qué lugar del organigrama está el área y te diré qué empresa tiene, ¿no? Era un poco lo que se comenta, digamos, de este posicionamiento del área dentro de las organizaciones. Clarísimo la exposición, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, una pregunta, Hernán. Estás en operaciones de antes de la pandemia, ¿no? No, por eso dije que fue, digamos, el 24 de enero, China aislaba 21 millones de personas, el 20 de marzo, en nuestro país empezaba la cuarentena obligatoria, y en el medio, en febrero, me nombran a mí en operaciones, así que la verdad que crecí en el puesto a partir de esta necesidad. Así que, O sea, en condiciones normales, digamos, tuviste un mes. Un mes, exactamente. Después el otro es una condición muy exigida, ¿no? Sí, totalmente. Gestión de crisis, fuertemente. Exactamente. Sí. Pero bueno, debo reconocer que los años de haber trabajado en la actividad me facilitaron mucho poder gestionar de la mejor manera la crisis. Y si estuvieras en el lugar del gerente general, ¿mantendrías la decisión? Sí, por supuesto. Sí, Ajá. yo creo que estratégicamente es muy bueno que las dos miradas puedan dialogar entre sí sin discusiones tan terribles como las que me suceden a mí. Uh-huh. Muy bien. Bueno. Muy bueno. Gracias. Muy bueno. Creo que se está conectando Federico, me da la sensación, no sé si coinciden. Esperemos. ¿Estás ahí, Federico? Me parece que no, ¿eh? Bueno, de cualquier manera, acá está Federico, sí. ¿Sí? Bueno, esperemos que haya podido resolver todos sus temas, Federico. ¿Nos escuchás? No, bueno. No. Anyway, bien, bueno, Juan Carlos. Nosotros agradecidos entonces acá te hago llegar, Hernán, algunos comentarios, que muy buena la exposición, te mandan un cordial saludo. Y nosotros, bueno, volvemos a encontrarnos nuevamente en el próximo spot, Gustavo. Sí, dentro de 2 lunes íbamos a tener el comentario de una negociación que le permitió a una empresa hacer todo un traslado de personal sin generar despidos,
una muy buena negociación con el sindicato, para contarla y compartirla entre los colegas. Queremos agradecerle a Hernán, esto es el espíritu del spot, ¿no? Es un servicio de ADRA para la comunidad, en realidad para todos los colegas de recursos humanos, para todos los que están trabajando, de tratar de compartir experiencias, no tanto el tema de dar clases, sino el tema de compartir experiencias, ¿no? Que es lo que nos hace crecer como... Yo creo que en algún momento aprendemos mucho de nuestros profes, ¿no? Pero en determinado momento empezamos a aprender de nuestros pares, ¿no? Y ya no son clases, sino compartir casos, experiencias con ellos. Y como siempre agradeciendo a Byton, acá en presencia de Juan Carlos, por el sponsoreo de nuestra comisión, la de Asuntos Laborales de ADRA, y de este espacio en particular que es el spot. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. No, gracias a ustedes. Juan Carlos, lamento, ¿me escuchan? Ahí estamos, Sí, Federico, ahí estamos. Sí, bienvenido. Lamento mucho la contingencia, no he podido participar. Digamos, el problema que he tenido familiar está transitando, parece ser en buena situación, no ha pasado nada, por suerte, gracias a Dios. Bien. Así que están ahora los médicos trabajando y creo que no va a haber problema, así que quería por lo menos decirles disculpas nuevamente. Seguramente tengamos oportunidad de revisar la parte legal en cuanto ustedes lo dispongan, estoy a disposición. Dale. Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece si nos mandamos una patriada y el lunes que viene, que no tenemos spot, hacemos con Federico un repaso de las novedades laborales? Totalmente, ¿Sí? Y nos alegramos mucho que dentro de todo se esté transitando satisfactoriamente este momento, Federico. Mal momento. Me agarró justo un minuto antes el llamado. No te preocupes. Estaré corriendo. No te preocupes. Me parece muy bueno, Gustavo. El lunes nos volvemos a encontrar y ahí participamos, Federico, con mucho gusto. Muy bien. Muy bien, gracias. Saludos a todos. Nos vemos entonces. Buena semana para todos. Muchas gracias a vos, Hernán. Federico, que esté todo es una alegría. Sí. Gracias. Gracias. Chau, chau. Chao.